ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vaya, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no lo reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un aplauso grande. Regocíjense y compartan el gozo. Pero hay un camino que es el del ser humano, que viene como hecho pedazos. ¿Cómo viene? Hecho pedazos. El Papa le llama iglesia accidentada. ¿Cómo le llama? Iglesia accidentada. Dice: prefiero una iglesia accidentada que no una cerrada. Cerrada generalmente es la persona que queda depresiva, que queda aislada, que queda sin sentido en la vida. Hoy hay muchas veces. Pasan cosas y después de que pasa todo eso, la persona queda aislada por todas las presiones que nos toca vivir en el mundo. Entonces la persona queda cerrada. ¿Cómo queda? Cerrada. Pero el Papa dice: no quiero esta iglesia, quiero una iglesia accidentada. ¿Cómo la iglesia? Accidentada. ¿Y qué quiere decir? Que hay que salir, que hay que ir. Hay que ir a la periferia. ¿Dónde hay que ir? A la periferia. Eso dice. La periferia es lo que están haciendo acá, con acercar a las mamás. Hay un montón de mamás, un montón de hijos. Es ir donde nadie va. Es ir a... El otro día fueron algunos de Maranatá, fueron a la cárcel de Seiza. ¿A qué cárcel? De Seiza. Cárcel de mujeres. ¿Cárcel de qué? De mujeres. ¿Y qué hay allá? Mujeres. Mire, la mayoría son mulas. ¿Ustedes saben lo que son mulas? ¿Qué son mulas? ¿Ven que ustedes saben todo? Realmente dice
que estas personas ganan plata llevando droga, la meten dentro del cuerpo, algunas mueren. Hay otras que de repente explota una bolsita y la llevan rápido al hospital y entonces se salvan. Se muere. Si le explota eso dentro del avión, generalmente ahí muere. Hay de todos los países, bueno, de todos no, pero hay 150, hay africanas, hay europeas, hay muchas de América, de Canadá, de Estados Unidos, de Colombia, de Perú. ¿Ves? Entonces hay. Nada más le dejaron a una de cada pabellón, ir al retiro o al encuentro. El padre José Luis Gerbole, que es el capellán, quería que fuesen muchas. Suelen hacer esto en las cárceles, dejan ir a una así de cada pabellón. Yo cuando estuve celebrando en la cárcel de Dolores, había ahí son varones, pero lo mismo. Si Dios quiere vamos a ir más, van a ir el día 15, van a ir el día 29. Eso sería ir a la periferia. ¿Ir a dónde? A la periferia. Ir a la periferia. Entonces, bueno, la atención personalizada. ¿Cómo la atención? Personalizada. Muchas son mulas, otras no. Hay varios casos, entonces hay esta realidad. Es decir, hay ver esta realidad. Pero yo el otro día estaba hablando ahí con la gente del centro misional, está trabajando con Anidad. Una de las cosas que hace Anidad es le da dignidad. ¿Qué le da? Dignidad. Entonces está el asistencialismo, le das cosas. La dignidad es otra cosa. Es que los niños están desnutridos y entonces enseñan a las mamás a cocinar. Ahora también está enseñando a las mamás a fregar. Bueno, acá le damos el pan, le damos todo, pero hay tres que están haciendo pan. Hay otras que están haciendo limpieza de los baños. Hay otros que hacen limpieza de la casa. Entonces llevan el pan a la casa o llevan la comida, pero con dignidad. ¿Con qué? Con dignidad. Ellas trabajan, aunque sea poquito, y entonces empiezan los talleres. ¿Qué empiezan? Los talleres. Los talleres. Así que esto es muy importante para este momento. También están sembrando. Y lo normal sería que donde haya flores, anteriormente ahora pongamos lechugas o tomate o zanahorias. Donde antes íbamos a comprar, como les he contado un caso de acá, donde iban a comprar la carnicería, ahora van, matan un chancho y tienen mucha más comida. Entonces hay formas nuevas para tiempos nuevos. Esto pasaba después de la Segunda Guerra Mundial. Veían los departamentos y tenían flores, después veían lechugas. Bueno, cuando empieza la creatividad quiere decir que el ser humano está tomando conciencia de la realidad que nos toca vivir, porque un kilo de pan es más de 20 pesos. Me decía el otro día una señora, decía, yo tengo panadería ahí en Madaría, la que nos regala allá, y nada más llevan el sábado, y yo avísenle allá, y entonces le avisé para que no solamente ese día, sino que vayan todos los días porque están tirando el pan. La misma señora dice, yo tengo un problema de conciencia, porque hay pueblos que necesitan comida. ¿No? Esto sería, ¿cómo tomar conciencia de esta realidad que la tenemos, ya están, y que cada vez son menos los que tienen trabajo? Bueno, esto sería, ¿no? ¿Cómo ir haciendo este camino? Pero yo no sé cocinar, no me gusta cocinar, pero quizás te gusta limpiar, ¿sabes limpiar? Tampoco. Bueno, te vamos a enseñar a limpiar. Bueno, esto sería hacer talleres en los centros misionales, ¿eh? ¿Cómo ir trabajando con esto? Es otra de las cosas que tenemos que ir haciendo, que nos pone acá esta alegría que brota ahí en la pobreza. ¿Dónde brota? En la pobreza. Francisco de Asís primero tenía toda clase de cosas, tenía papás ricos y tenía para la ropa, tenía un negocio hermoso, pero después no tenía nada. Cuando tenía muchas cosas no podía hacer nada, estaba atado. ¿Cómo estaba? Atado. Cuando no tenía nada empezó a tener multitud de hermanos y hermanas, criaturas, y ahí podía hacer de todo, de tal manera que pudo reconstruir la iglesia de San Daniel. Lo que no pudo hacer de rico, lo hizo de pobre. ¿De dónde lo hizo? De pobre. Porque siendo pobre era libre. ¿Cómo era? Libre. Y siendo rico, ¿cómo era? Claro, esto quiere decir que los pobres tienen una gran riqueza. ¿Qué tienen? Una gran riqueza. ¿Y cómo se llama? Libertad. Libertad. En la libertad ya está el amor, la belleza, la paz. Hay un montón de cosas que están ahí. Pero en estos tiempos hay un camino muy lindo que se llama compartir. ¿Cómo se llama? Compartir. De repente cuando tú compartes se te multiplica todo. Y entonces hay que compartir las buenas y las malas. Yo estuve en Venezuela y Venezuela es peor que acá.
Vas a la escuela, me decían unas chicas adolescentes, están los santeros. Los santeros son como acá los de Umbanda, tienen de repente grupos de maestros que todos están metidos así como en la Umbanda, y a todos los que no son de ellos los van sacando despacito. Como los católicos no se unen, entonces primero se sienten incómodos, después terminan llenos. Tienen grupos de prostitución en los adolescentes, chicas que se dedican a la prostitución, en los colegios. Y tienen grupos también de drogadictos, como acá. Pero quieren contrapeso, entonces hay un grupo de católicos, se van uniendo, pero todavía no rezan lo suficiente, no pueden vencer esto. Bueno, ¿cómo ir haciendo comunidades para ir resolviendo esto? Nosotros vemos la Argentina que va más o menos el ritmo de Venezuela. Vemos que cosas parecidas pasan. Entonces, ¿cómo ir trabajando? Tener una cultura de meterlo a Cristo, tener comunidades unidas y ahora adelante un camino donde los católicos se unen. El Papa incluso habla de que se metan en política. ¿Se metan en qué? En política. Es una obligación meterse en algo para hacerle el bien a la humanidad. No podemos dejar que se vaya todo a la deriva para vivir un infierno. Algo así sería. Un poco se llama eso despertar. ¿Cómo se llama? Despertar. Para despertar hay que tener comunidades. ¿Qué hay que tener? Comunidades. Cada uno después según el carisma que vaya ejerciendo el camino adecuado. Hay una política del mal y hay una política del bien. La política del bien son las bienaventuranzas. Ustedes si saben las bienaventuranzas, esa política de hace 2000 años está vigente y todo el que vive esa política, que es la política del amor, es feliz. ¿Cómo es? Feliz. Esta política es la que pide el Papa. Es como ir metiéndose en esa política, ir haciendo comunidades vivas, ir haciendo familias unidas y llevar adelante lo que siempre tuvimos. Es la rueda de la vida. La rueda de la vida ahora se hizo pedazos al ser humano. ¿Cómo reconstruirlo? Pues iremos de a uno. La Madre Teresa decía, los políticos actúan por algo, nosotros actuamos por algo. Sacamos a uno, sacamos a otro, sería la política del amor. No nos metemos en la otra política sucia, pero ya eso sería también hacer una política del amor. Ayudas a un ser humano a ser una persona coherente, ese ayuda a otro. Se hace una red, ¿qué se hace? Esto es la misión. Ayuda por lo menos a uno, a ser una persona buena. Ese ayudará a otro y ese otro a otra. Y ahí estaríamos haciendo una política del amor. Es muy importante esto en este momento. Nosotros vemos que aquí hay una comunidad, que hay acá. Hay una comunidad que está viva. ¿Cómo está? Viva. Y hace esto que dice aquí. Vayan y hagan discípulos del amor. Entonces van para Madariaga, hay una comunidad también viva, que va más lentamente, pero va. En Gesell también va. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ir trabajando esto? En Mar del Plata también va. Y ya hicieron ahora, estos hijos los hicieron allá en la Anunciación. Gente de acá fue a dar el taller. Entonces, ¿cómo ir haciendo este camino? Entonces uno saca a uno, otro saca a otro. Entonces dice, vayan, la cosecha es abundante. ¿Cómo es la cosecha? Abundante. ¿Y los obreros? Entonces, rueguen al Señor de la mies que envíe operarios a su vida. Ahora supóngase, nosotros estamos en Caracas. Ahora hace 15 días más o menos teníamos que ir a Coro. A Coro decían que teníamos que hablar con los obispos y entonces yo, pero acá vamos a ir a perder el tiempo. Entonces cuando una misión va a dar fruto, uno siente las tentaciones del demonio que dicen no vayas. ¿Qué te dicen? No vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Entonces tiene una angustia terrible. Llegamos allá, yo iba a celebrar misa. Entonces llegamos allá y el cura se enfermó. ¿Qué le pasó al cura? Se enfermó. Iba a ir otro cura, tampoco. Así que tuve que celebrar misa cientos de personas. Hay una capilla de Guadalupe, como un mínimo santuario, que hace más de 200 años se encontraron en una caja en el mar, allí en el mar Caribe. Ahí eso está al lado del mar Caribe. Fíjense que uno de los sitios donde estaba el año pasado se quemó una refinería, Punto Fijo se llama, estuvimos ahí. En el otro lugar había una cárcel. ¿Qué había? Una cárcel donde el Fran le dice allá es
el preso así que es cacique y manda a todos los demás presos y que de alguna manera echó hasta el director de la cárcel y se quedó de jefe. Y por si fuera poco tenía la policía y entonces cuando a todos los que eran así la empresa les sacaba plata. Mira, mandame 3.000, mandame 5.000, mandame 50.000 y así van destruyendo las empresas. ¿Ve? Y entonces ya después ya no tenían plata, entonces mandame oro, mandame joyas. Y entonces fíjense, se iba el preso, iba acompañado de un policía. Y ahí le entregaban la plata o el oro o lo que sea. O sea que cuidaban de los presos, no de la gente del pueblo. Claro, empezaron a matar gente cuando ya no tenían plata. Y entonces la gobernadora tuvo que ir a Caracas y entonces allá resolvieron, mandaron otra policía. Y ahí empezaron a los tiros, todavía se ve toda la cárcel llena de tiros. Mataron a 30, tenían ahí toda clase de armamento, esta es la realidad. Bueno, esto es muy importante verlo, ir a verlo. Pues nosotros no queríamos ir allá, pero fuimos igual. Y una vez que fuimos empezamos a ver que Dios hace maravillas. ¿Qué hace Dios? Maravillas. Como eso que les digo. Entonces al día siguiente empezaron a decir, bueno, que el Señor había hecho maravillas y entonces ya se nos facilitó el camino. Hablamos con un obispo en Punto Fijo, también nos dijo lo mismo, que podíamos celebrar misa, toda la gente se comunicaba rápido, hicimos taller de casas de oración para hacer comunidades, y entonces fuimos a una misa, pero también tenía que celebrar, pero no, tuve que darla, una misa larga, las misas, porque fueron una de 2 horas, otra de 2 horas y media, misas carismáticas, que parecía que no se podía, y bueno, el Señor abrió también. El día siguiente otra vez. Y gente, pero no se puede estar acá después de la misa porque a veces roban, lo que sea. Nos fuimos a la casa, entonces una señora dice, vengan a la casa y estoy atendiendo a la casa. Entonces dice, voy a atender aquí cerca de hay una valla grande, alta, pero tiene cierta rendija. Y entonces me iba a sentar ahí y dice, padre, ahí no, porque ahí me atracaron a mí hace unos meses. Entonces me metió para adentro y estoy atendiendo. Eso sería el plan de Dios. Ahí donde ves que es una iglesia accidentada, como la iglesia accidentada. Eso sería la misión. Porque a veces uno dice, bueno, ya está, tengo miedo, no voy. No, si es en el nombre de Dios, hay que romper cadenas y hay que abrir caminos. Esa gente está llena de miedo. Le dije, alégrate, y empezaron a gritar, alégrate, y entonces ahí toda la iglesia se llenó de alegría. ¿De qué se llenó? De alegría. Se le fue el miedo. ¿Qué se le fue? El miedo. Esto es muy importante para tener en cuenta cómo está Venezuela y cómo está Argentina. Vamos por el mismo camino. Pero es muy importante tomar conciencia de este momento y de este Papa que tenemos. El Papa es una bendición para todo el mundo. Está despertando conciencia. ¿Qué está haciendo? Nos manda a la periferia, nos manda así a hacer iglesia accidentada. Mira, jugate. Una vez que te juegas, ahí empiezas a ver el fruto del Espíritu Santo. ¿El fruto de quién? Del Espíritu Santo. Vayan de casa en casa, ¿ves? No podemos en la iglesia porque tienen miedo, hasta los curas tienen miedo. Entonces lo hacemos en la casa. La casa también es una iglesia. ¿Qué es la casa? Una iglesia. Una iglesia doméstica. Yo vi esta mujer donde fuimos, era amiga de una trabajadora social que es de la comunidad, ha estado aquí varias veces, Gabriela Agosto, y entonces eran amigas, habían estudiado juntas, no sé si en Centroamérica o en España, se habían conocido, y bueno, y entonces ella abrió la casa, ¿ve? Y ahí estuvimos, había una casa de unos familiares, o las mujeres durmieron en la casa de ella, y ahí estuvimos trabajando en la misión, pero de una manera muy linda. Luego fuimos a la casa de una comadre a Punto Fijo, y ahí también. Fuimos a hablar con el obispo, también hablamos con otro obispo, estuvimos esperando 1 hora, no nos atendió. Al día siguiente, a la mañana, el obispo estaba ahí a las 7 de la mañana para hablar en la casa de esta señora. Así que ahí tenemos la providencia de Dios. Esta mujer, hace unos cuantos años, los días que llegamos, hacía los años que su papá y su mamá habían sido gobernador de Coro, él, y se mataron en un accidente, murió una niña también, una hermana y dos primos. Ahí vemos este misterio del amor de Dios y la cantidad de gente que hay rota, destruida por las circunstancias en que han tenido que vivir ahí. Unas circunstancias muy fuertes. Así que
una subversión acá, dejó tanto lío, allá todo este tiempo ha dejado cantidad de gente destruida adentro. Y vamos a poner todo ahí, una iglesia verdaderamente accidentada, un sufrimiento fuerte. Muchos tienen miedo de hablar de lo que les pasó todavía. Es una iglesia hermana, pero muy amada y querida, ¿ve? Para pedir por ella. Esta iglesia es una iglesia que en algunos lugares es viva, cantidad de adolescentes. Ahí en Guarena, últimos 70 kilómetros del Coro, está como a 600 kilómetros, 500. Pero ahí en Guarena, cerquita de Caracas, y ahí muchos adolescentes, muchos jóvenes, mucha vida, mucha familia. Porque tienen familias. Creo que algunas portan mucho mejor que nosotros. Y es bueno tomar conciencia de esta realidad. A mí me impresionó mucho. Pero dice, vayan a la misión. Bueno, yo ya les digo, todo el mundo interior era de no ir. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Y llegamos allá y salió todo de una manera espectacular. Me parece de novela, que eso no existe. Bueno, ahí existe. Y ahí donde parece que no, es donde brota el amor. ¿Cómo entonces meternos ahí donde el Señor nos llama? Unos en la oración. Yo sé que en la oración, nosotros cuanto más oramos por el Papa Francisco, más Él actúa con nosotros. Esto que decimos, oramos por el Papa y Él nos bendice, entonces la bendición es mucho mayor. Entonces uno ve que donde vamos se abre el camino, como esto que yo les decía, de ahí de Santa Teresita, las madres, los esposos han estado presos o están presos, entonces ¿qué estamos haciendo? Haciendo camino interior. ¿Y qué hacemos con estos chicos que han estado presos? Bueno, vamos a trabajar con ellos. Hay otras que tienen el marido preso, bueno, lo tenemos en todos lados eso. Es la periferia. Ahora, ¿cómo ayudarlos? ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Ven? Todo este camino, ¿no? ¿Cómo resolverlo? Bueno, unos en la oración, cada uno según el carisma que tiene. Y si tienen el don de la limpieza, vengan y den taller de limpieza a las madres, por ejemplo, de acá. Que vienen 40 madres y de repente no saben limpiar, ni cocinar, ni hacer una comida para que los chicos no estén desnutridos. Una variedad grande de cosas que podemos hacer. Otros querrán trabajar o hacer cosas, bueno, enseñarlos, carpintería o construcción. Hay una variedad grande de cosas que se le puede hacer. Cuando vienen las crisis es el momento.